la bienvenida al señor Guillermo Lasso, líder del movimiento Creo. Él fue candidato a la presidencia de la República, perdió ante el actual presidente Lenín Moreno en unas disputadas y confusas elecciones. Señor Lasso, muy buenos días. Señalábamos que el tablero electoral en Ecuador se movió tras la declaración pública de Jaime Nebot. Han habido una serie de manifestaciones de los más distintos sectores políticos de Ecuador. El correísmo prácticamente festeja una eventual candidatura de Rafael Correa. Él expuso públicamente su aspiración de ser candidato a la vicepresidencia de la República. Los sectores de izquierda, por su parte, evidencian la necesidad de tratar de formar una coalición o coaliciones que les permita competir con éxito en las próximas elecciones. Usted, entendemos, señor Lasso, ha ratificado y ratifica su intención de candidatizarse a la presidencia de la República. ¿Cómo mira este panorama? En primer lugar, muy buenos días, Gustavo, gracias por esta invitación. El movimiento Creo tendrá su propio candidato. Yo he manifestado mi voluntad de ser candidato por el movimiento Creo y continuamos trabajando, seguimos en nuestra hoja de ruta, construyendo alianzas principalmente con los ciudadanos ecuatorianos y manteniendo las puertas abiertas para mantener diálogos con todos los sectores políticos del país, porque el próximo gobierno será un gobierno que deberá promover una unidad nacional para sacar al país adelante, para que este Ecuador tenga una salida a la crisis y tenga una salida a la crisis atendiendo la principal herida social que tiene Ecuador, que es la falta de empleo. ¿Alianzas con quién sería fundamentalmente, señor Lasso? ¿Con quiénes ha conversado usted? ¿Con quiénes ha logrado ya acercamientos? Y por otra parte, ¿qué es lo que aspira a lograr en los próximos días? Y quizás, señor Lasso, muy buenos días. Sí, quizás, señor Lasso, muy buenos días, sumando adicionalmente a lo que dice Gustavo, la negativa del abogado Jaime Nebot a ser candidato a la presidencia de la República. ¿Considera usted que le abre un camino o fortalece las posibilidades, en este caso del movimiento Creo, de llegar a la presidencia de la República? Y quizás habría la posibilidad, aunque Jaime Nebot en su alocución manifestó que saldría el Partido Social Cristiano con una candidatura propia. ¿Considera usted que ahí hay una posibilidad de llegar y alcanzar una alianza con esta tienda política? Mire, como le decía hace un momento, nuestra principal alianza es con los ciudadanos ecuatorianos y estamos llevando a cabo esas alianzas. Acabamos de reactivar la plataforma Compromiso Ecuador 2021, plataforma que en el 2017 luchó contra la reelección indefinida y que ahora se incorpora como una plataforma de apoyo a esta candidatura. Ya hemos tenido una reunión con más de 90 organizaciones políticas y sociales en el Ecuador a efectos de que vayan formando parte de la elaboración de nuestro plan de gobierno. Respecto a la pregunta que usted me realiza, le digo, el movimiento Creo tiene su propia ruta de acción, sus propios trabajos. ¿Qué hayan hecho nuestros adversarios políticos? Bueno, es decisión de ellos. Nosotros respetamos esas decisiones, pero continuamos trabajando para fortalecer esta candidatura sobre la base de una alianza con los ciudadanos. Son los ciudadanos los que nos dicen: necesitamos una salida a la economía, no tenemos empleo, queremos educación de calidad y gratuita para los ecuatorianos. Queremos salud de calidad y gratuita para los ecuatorianos y nosotros estamos elaborando nuestro programa de gobierno sobre la base de, primero, una lucha frontal contra la corrupción. En segundo lugar, luchar contra el despilfarro y la ineficiencia del Estado ecuatoriano, para luego encontrar cuáles son los caminos para poderle dar al Ecuador una salida a la crisis. Y uno de aquellos caminos es duplicar la producción petrolera en Ecuador. No puede ser que Colombia, un país que tiene la mitad de las reservas
de petróleo probadas de las que tiene Ecuador. Colombia tiene 2.400 millones de barriles, Ecuador tiene 4.800 millones de barriles. Sin embargo, nosotros producimos al día la mitad de los barriles de petróleo que produce Colombia diario. Ahí hay una tarea por cumplir: duplicar la producción petrolera en el Ecuador durante los próximos 4 años de gobierno para generar recursos a efectos de que la economía y las finanzas públicas puedan ser manejadas con mejores criterios de solvencia. Pero para que aquello ocurra, necesitamos un buen administrador al mando del gobierno que sepa realmente guiar al Ecuador y que sepa actuar con eficiencia. Señor Lasso, usted habla de el petróleo, pero nos gustaría conocer cuál es la posición, en este caso suya y del movimiento, creo, respecto de las políticas extractivistas que viene fortaleciendo el gobierno actual y que sobre todo aquí en la provincia de La Suay es de profunda preocupación frente a 2 proyectos que se estarían instalando aquí en nuestra provincia, la provincia de La Suay, incluso en el Cantón Cuenca, en espacios muy cercanos y que podrían llegar a afectar las fuentes de agua y la dotación de agua para Cuenca. Eso tiene que ver en el campo minero. Estamos hablando del campo petrolero. Dentro de las propias fronteras petroleras del Ecuador, sin expandir, tratando de convertir en más productivos los actuales pozos petroleros del país a los que no se les ha invertido recursos en los últimos años, podemos llegar a duplicar la producción petrolera en el Ecuador. Pero para aquello es necesario abrirnos al mundo, convocar la participación de empresas extranjeras en contratos de participación de riesgo, no en contratos con precios fijos por cada barril de petróleo producido como existe hoy. ¿Por qué? Porque nos ha jugado una mala pasada. El petróleo llegó a bajar hasta $10 el barril, sin embargo el país ha tenido que acumular deudas para pagar $31 por cada barril producido, es decir, unas pérdidas que debemos asumir en el futuro. Por eso, en la industria petrolera, el Ecuador tiene una puerta de salida. Miren ustedes, a las refinerías del Ecuador ingresan 150,000 barriles diarios de petróleo. Sin embargo, salen apenas 97,000 barriles de combustible. Hay una pérdida, una merma del 35%. Nadie sostendría un negocio donde pierde el 35% de la materia prima que utiliza para la producción. Ahí tenemos un punto a mejorar en Ecuador. ¿Por qué? Porque esa merma significa cerca de $1.000 millones al año. $1.000 millones que pierde la sociedad ecuatoriana cada año por la ineficiencia Señor de la Lasso, refinería. no sé si en sus estimaciones y en sus cálculos, no sé, señor Lasso, si usted está considerando toda la cantidad de petróleo que Ecuador tiene pignorado con sus arreglos con la China, con Tailandia, y además negociaciones actuales del gobierno van en el mismo sentido nuevamente con la China, aunque aún no se han concretado. Quizá una lección de la cual se ha hablado mucho en Ecuador con esta crisis de la COVID-19, crisis que va costando, según las últimas estimaciones, ya unos $16,000 millones a Ecuador por la paralización de actividades, han llevado a reflexiones en el sentido de que Ecuador tiene que dejar de depender del extractivismo personificado particularmente en la actividad petrolera y en la actividad minera, que tan decididamente impulsa el gobierno de Lenín Moreno. Se ha hablado por parte de varios dirigentes, planificadores, académicos, de que se tiene que cambiar efectivamente la matriz productiva de Ecuador, que tiene que caminar Ecuador hacia un mejor desarrollo tecnológico para tener una auténtica industria, no falsa industria,
que tiene que poner sus ojos en la industria turística, en las actividades básicas. Su propio contendor en el sector de la derecha, Jaime Nebot, aunque ha dicho que no va a ser candidato, ha propuesto una consulta popular en la cual se apoya a la agricultura, a la ganadería, a la pesca artesanal. ¿Qué tiene usted en mente en sus planes con respecto a un cambio de la matriz productiva para dejar el extractivismo, que probablemente no vaya a desaparecer, pero dejarle como una actividad secundaria que no sea la principal, y Ecuador sea tan voluble, por ejemplo, a las alzas o a la caída del precio del petróleo? Yo he venido pregonando en las dos últimas campañas presidenciales que el Ecuador debe reducir su dependencia en el petróleo, que tiene que aumentar la economía del sector agropecuario, la economía industrial, el turismo, todas las actividades que usted ha señalado. Pero hoy el Ecuador tiene una crisis muy grave producida por la pandemia. Este alto déficit fiscal del año 2020 va a producir un incremento de la deuda pública en por lo menos 10.000 millones de dólares, llegando a niveles de cerca de 70.000 millones de dólares. Por lo tanto, ahí hay un desafío muy grande que tiene la sociedad ecuatoriana. Para poder producir en el campo agrícola y ganadero, que es fundamental, y para poder producir en el campo turístico, que también es fundamental, requiere tiempo, requiere tiempo. Sin embargo, usted tiene prácticamente en las narices del gobierno necesidades que atender, tan básicas como el pago de sueldos a los funcionarios y empleados públicos. Usted no le puede decir a los funcionarios y empleados públicos, espérame unos 10 años, que yo te pago después de 10 años. No, ellos también tienen familias, ellos tienen que atender sus necesidades. Sin embargo, usted tiene una fuente de recursos que son las reservas petroleras del Ecuador, que se pueden extraer sin ampliar la frontera petrolera, utilizando los mismos pozos petroleros, pero utilizando con técnicas que requieren inversión para aumentar la productividad de cada pozo. Y con esos recursos el gobierno poder atender la economía pública, poder solucionar el problema de la deuda y evitar un mayor peso sobre la economía privada. ¿Usted quiere inversión en agricultura y ganadería? Pues el gobierno, con recursos petroleros adicionales, puede usar esos recursos para capitalizar el Banco Nacional de Fomento y desde ahí dar crédito para la agricultura, dar crédito para la ganadería, dar crédito también para el turismo, donde nosotros planteamos una zona franca de turismo, porque el principal aporte del sector turístico y también de la agricultura y la ganadería es el empleo en Ecuador. Un objetivo será duplicar el número de plazas de trabajo en 4 años de gobierno en el sector turístico, pero tenemos que darle las facilidades al sector turístico para que se pueda desarrollar hoy esa industria en términos de exportación, medido por los turistas que vienen del exterior, dejan sus dólares aquí, de acuerdo con las últimas estadísticas oficiales, llega a 1.800 millones de dólares. Es una cantidad respetable y muy importante, pero debemos de plantearnos el objetivo de duplicar la industria turística del Ecuador para duplicar el empleo en el Ecuador. El país afronta una grave crisis y no podemos decir escojo este único camino y del resto me olvido. No, hay que ser más productivo en el petróleo, hay que invertir en el agro, hay que invertir en turismo y hay que también lograr una mayor competitividad de la industria ecuatoriana, tanto para producción local como para ventas en el exterior. Señor Lasso, y sobre la extracción minera, ¿usted no escucho, considera perdón. No sé si ahí me escucha, tal vez, ¿sí? Ahí sí. Sí, sobre la extracción minera, ¿usted considera que el gobierno nacional debería continuar con estas propuestas, con esta política que ha venido anunciando e implementando en los últimos días con la idea de fortalecer los procesos extractivistas mineros aquí en el país? ¿Cuál sería la posición suya al respecto? Yo me ratifico
con el compromiso que establecí en la campaña anterior, donde dije no podemos poner en riesgo los pajonales de agua, aquellos pajonales de agua de cual se nutren ciudades como la ciudad de Cuenca. Por eso no estaré de acuerdo nunca con la explotación minera que ponga en riesgo los pajonales de agua en el Ecuador. Y por lo tanto, no favoreceremos la explotación minera en la cota, si no me equivoco, 2.500 metros de altura hacia arriba. ¿Por qué? Porque tenemos que proteger el medio ambiente en Cuenca y sobre todo la pureza del agua que consumen los cuencanos. Bueno, esto de la cota, y perdóneme, no tiene que ser una enciclopedia, pero 2.500 queda corto, queda muy corto para la ciudad de Cuenca, pues nuestro aeropuerto está en los 2.550, creo que es un dato, con todo el respeto le digo, que tendría que corregírselo. Colombia me parece que tiene 2.850, algo así como cota. Pero más allá de esto, señor Lasso, vayamos nuevamente al ámbito político. ¿Cómo mira usted el entusiasmo que ha exteriorizado de las más diversas maneras en estos días la Revolución Ciudadana, los seguidores del expresidente Rafael Correa, que no solo lo ven ya como candidato, sino nuevamente como potencial gobernante? ¿Y cómo mira usted personalmente ese reto, un nuevo enfrentamiento en las urnas que eventualmente puede darse con el correísmo? Mire, yo ya enfrenté a un correísmo que estaba al mando del gobierno y bajo control de todas las instituciones del Estado. Usted habló de elecciones confusas, las del 2 de abril del 2017. Yo digo con claridad, hubo un fraude el 2 de abril del 2017. Y ese fraude fue un fraude de Estado, provocado por el gobierno correísta, provocado por todas las instituciones bajo control del correísmo. Ahora, en aquella época resulta que el candidato favorito era Lenín Moreno y hablaban en las encuestas de que tenía una diferencia conmigo de más de 20 puntos en una segunda vuelta electoral. ¿Cuál fue la realidad? La realidad es que ganamos esas elecciones, que debieron recurrir al fraude para poder instalar en Carondelet a Lenín Moreno. ¿Y qué resultó? El sucesor de Rafael Correa no ha hecho más que continuar con las políticas del correísmo y no ha hecho más que sumir al Ecuador en una crisis, porque previo al coronavirus ya el Ecuador estaba en una crisis por falta de crecimiento económico, por destrucción de empleo, por excesivo endeudamiento público. Por lo tanto, el ecuatoriano está cansado. El ecuatoriano quiere un cambio en el Ecuador y sabe que no podemos continuar con un gobierno más de los últimos de la Revolución Ciudadana, expresados en la cara de Correa o expresados en la cara de Lenín Moreno. Como digo yo, el Ecuador requiere un cambio, no un gobierno que haya nacido ni de las entrañas del correísmo ni de las entrañas del morenismo. Ya vemos que uno de los grandes pecados no ha sido solamente la incapacidad para administrar los recursos del Estado, sino la rampante corrupción que han tenido ambos gobiernos. Ya vemos el episodio de los hospitales del público y del Seguro Social, tristes historias, y ya vemos también la incapacidad e ineficiencia de administrar al haber votado cerca de 1.500 millones de dólares en ese terreno que lo llaman Refinería del Pacífico, donde no hay absolutamente nada y además fue aplanado por la empresa extranjera Odebrecht. Yo creo que el pueblo ecuatoriano está cansado del correísmo, está cansado del morenismo y probablemente el señor Correa, que vive en Bélgica, no se ha enterado que en el Ecuador ya nadie lo quiere administrando el país. Señor Lasso, ¿cuáles son los criterios que tiene usted respecto del Consejo Nacional Electoral actual con miras al proceso electoral del año 2021 en un contexto además de pandemia que nos ha obligado a repensar cuáles deberían ser los procesos, los modelos y las formas en las que deberíamos acudir a votar en las próximas elecciones? Yo creo que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la señora Diana Tamaín, debería de tener sensibilidad para dar un paso al costado, porque ya más del 90% de los ecuatorianos no confía en ella, no cree en ella.
toma decisiones erráticas en un sentido y en otro, y es evidente que ha habido una presunta negociación con el asambleísta Daniel Mendoza, que se encuentra en la cárcel a cambio de su voto para no lograr que el juicio político de ella pase de la Comisión de Fiscalización en la Asamblea a la Asamblea Nacional. Eso fue evidente a cambio de la aprobación del movimiento del asambleísta Daniel Mendoza. Una persona que ha actuado de esa manera no tiene la dignidad suficiente para ostentar un cargo tan alto como ser la presidenta del organismo electoral. Creo yo que le haría bien al Ecuador el retiro de ella del Consejo Nacional Electoral. Señor Lasso, por consolidado que pueda llegar a ser en el tiempo futuro, a nivel nacional el movimiento Creo, sin coaliciones, esto lo sabemos todo, será prácticamente imposible ganar las elecciones presidenciales. ¿Cuáles son los acuerdos políticos concretos que usted tiene con organizaciones ciudadanas, que dice tenerlas, con la clase política, tan venida a menos en Ecuador, pero un mal necesario para aglutinar las aspiraciones ciudadanas? ¿Con qué organizaciones, con qué políticos ecuatorianos está usted conversando o lo va a hacer para consolidar alianzas? Mire usted, Gustavo, lo que acaba de decir. Usted dice con organizaciones políticas y políticos cuestionados, pero y al fin y al cabo no queda más que llegar a acuerdos con ellos. Es que los ciudadanos quieren lo contrario de lo que usted acaba de decir. Los ciudadanos quieren que existan representantes en el Ejecutivo y en la Asamblea Nacional que no lleven la práctica política a ese tipo de negociaciones a las que usted se refiere. Llegó el momento de los ciudadanos, llegó el momento de un candidato que refleje el interés de la ciudadanía, que no quiere más corrupción, que no quiere componendas, que no quiere que en el siglo XXI los hospitales sean moneda de cambio por favores políticos, como en el siglo XX lo fueron las aduanas. Es que precisamente los ciudadanos quieren todo lo contrario de lo que usted acaba de plantear. No podemos actuar pensando sobre aquí no hay más alternativa, tenemos que negociar con lo que hay. No, tenemos que negociar con los ciudadanos. Tenemos que llegar a un acuerdo con esas organizaciones de la sociedad civil que se están organizando, que son profesionales, que están cansados de la corrupción, que están cansados de los políticos y que no quieren ver a un presidente negociando parcelas del sector público. Pongámoslo así, señor Lasso, ¿con qué líderes ciudadanos está usted conversando? Usted requiere representantes en cada uno de las ciudades, de los cantones, de los recintos ecuatorianos. ¿Quiénes le están apoyando? Mire, estamos en Cuenca trabajando con Esteban Bernal. Esteban Bernal es una de las personas que nos está apoyando desde las trincheras de los ciudadanos en Cuenca. Y puedo repasarle los nombres de todos aquellos que en las distintas provincias del país nos están apoyando. Pero, Gustavo, no podemos resignarnos con la clase política ecuatoriana. No podemos tener un pacto con el correísmo, porque eso es girar hacia el pasado. Y bueno, tenemos las puertas abiertas para dialogar y conversar. Si el Partido Social Cristiano no lo quiere hacer con nosotros, será responsabilidad de ellos. De nuestra parte, no faltará siempre la voluntad de tener las puertas abiertas para poder conversar. Fíjese, señor Lasso, que usted con su respuesta... Sí, fíjese que usted con su respuesta me está dando la razón. Esteban Bernal es un político cuencano que ha transitado por 3 o 4 partidos y movimientos políticos. Caso de corrupción en el Ecuador que yo conozca, por lo tanto es un hombre honorable y serio. Así que creo yo que hay gente en el Ecuador como él, como el arquitecto Cabrera también, Marcelo Cabrera, con quien he estado conversando y hablando. Son gente honorable, son gente sobre los cuales podrá haber
ha existido algún comentario malintencionado, algún rumor malintencionado, pero no conozco de ningún juicio penal que pese sobre Marcelo Cabrera, ni tampoco sobre Esteban Bernal. Así que sí hay gente buena, por supuesto que sí, y estamos trabajando con ellos. El tiempo se nos ha agotado, señor Lasso. Quizás si le dejamos con un mensaje final para los cuencanos y los habitantes del Austro Ecuatoriano que le escuchan. Yo le quiero decir a todos los cuencanos y a todos los ecuatorianos desde Antena 1, el Ecuador tiene salida. El Ecuador tiene salida, pero tenemos que trabajar denodadamente, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. El sector petrolero, sin aumentar la frontera petrolera, es una alternativa que Ecuador tiene para poder poner en orden sus finanzas públicas. En el campo privado tenemos la agricultura, tenemos la ganadería, tenemos el turismo, tenemos sectores exportadores como el bananero, como el camaronero, que en esta época de pandemia han tenido un comportamiento extraordinariamente bueno porque han aumentado las exportaciones privadas en cerca de un 11% precisamente en estos momentos de crisis y de pandemia. Hay una tarea fundamental. La más grande herida social que tiene el Ecuador es la falta de empleo. Tenemos que procurar la creación de empleo para esos 6 de cada 10 ecuatorianos que hoy no tienen un empleo formal y buscan un trabajo para sostener a sus familias. Especialmente debemos trabajar para conseguir empleo para la mujer ecuatoriana, aquellas madres abandonadas por sus esposos, aquellas madres solteras, aquellas adolescentes embarazadas que sufrieron el repudio de sus padres, que viven solas, que quieren sostener a sus hijos, que quieren cumplir la doble función de padre y madre de su hogar. Para ellas estamos trabajando, para encontrar la salida a esta crisis y crear un Ecuador de oportunidades, Gustavo. Gracias por la entrevista, que Dios los bendiga a ustedes y que Dios bendiga a todo el Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Guillermo Lasso. Él es líder del movimiento Creo. Fue candidato a la presidencia de la República, perdió en las últimas elecciones ante Lenín Moreno con todos los incidentes ya conocidos públicamente. En este diálogo ha anunciado su intención firme de candidatizarse a la presidencia de la República y ha mencionado como apoyos políticos en la provincia de La Suay a Esteban Bernal y al ex alcalde Marcelo Cabrera.